Bueno, bona vespre a tots. Moltes gràcies per la vostra assistència. Soy Juan Rafael Peiro, coordinador de la Asociación Cultural Hipatia. Ya creo que nos conocen todos que la Asociación Cultural Hipatia es una entidad sin afán de lucro en la que promovemos actividades para el potencial humano. Y entre otras actividades, pues auspiciamos conferencias de crecimiento personal o de interés público. Y en este caso, pues corresponde al ciclo de 6 conferencias del profesor Eloi Millet, y esta es la tercera conferencia del ciclo. Antes de dar paso al presidente, quería comentar que las 6 conferencias del ciclo están se están filmando y están en vídeo en alta definición en nuestra página web, que es Asociación Cultural Hipatia. Y bueno, pues se puede acceder por Google en Asociación Cultural Hipatia, pero la página web es asociacionculturalhipatia.blogspot.com.es. Y ahí en una sección, en la parte derecha, en color verde, pone vídeos y conferencias de ACE Hipatia. Pinchar ahí y ahí estarán todas las conferencias que nosotros estamos grabando. Vale, ahora le paso con el presidente Rubén Soler. Vale, gracias. Buenas tardes. Hoy nos va a hablar Eloi de la catábasis del alma, la lógica, Aristóteles y la lógica de hace 23 siglos, la metempsicosis y la entelequia, la metafísica en el alma. ¿Es el alma de color violeta? Logos, mayéutica y fractal, el alma y la luz, multidimensionalidad del alma, la teoría de la multidimensionalidad. ¿Eresina? Vale. Gracias por venir y os dejo con el profesor Eloi. Gracias. Muchas gracias. Bona vespre a tots. Buenas tardes a todos. Hoy, julio, con 35 o más grados y 70% o más de humedad, ya tenéis mérito, ¿eh? Bien. En la charla de hoy pretendo haceros una relación, una posible relación, entre cómo puede progresarse desde la creencia hasta la comprensión. Antonio Machado, respecto de la comprensión, solía decir: si me comprendéis, os lo podré explicar mejor. Por lo tanto, vamos a intentar esa comprensión como una comunión entre todos los aquí presentes, yo incluido. Si pretendemos dilucidar el proceso que se sigue para que, cuando creo en algo, transformarlo en lo que comprendo, es que estoy dando el paso desde la ignorancia hacia la inteligencia. Veamos someramente ese paso, qué connotaciones podría tener. La ignorancia está siempre basada en un conocimiento egoísta. Quiero sacar provecho de lo que sé. Y ese conocimiento egoísta, a su vez, se basa en una creencia externa a mí. Creo en lo que me dicen, me fío de lo que me imponen y lo sigo. Por lo tanto, la combinación entre el uso egoísta del conocimiento y una creencia externa al propio individuo crea el dogma y, a través del dogma, la imposición. Todo este tinglado deriva en lucha. Claro, una creencia intenta imponerse a otra. Por lo tanto, quizá este sea el germen de la lucha. Empieza por la ignorancia y termina con la violencia. Pero veamos ahora el proceso contrario, que es para lo que estamos aquí. La inteligencia, por la contra, se basaría en un uso no egoísta del conocimiento, se tenga poco o se tenga mucho.
Ese conocimiento no egoísta se basa a su vez en una creencia interna. ¿Por qué? Porque creo en mí mismo, creo en mí como individuo y de la misma manera sé y comprendo el respeto que debo profesar a la creencia de otro individuo que usa de su propio conocimiento, pero no para su propio provecho. Este otro tinglado devenga en la comprensión. Y esa comprensión se instrumentaliza en el más absoluto de los respetos. Este otro tinglado es el bastión de la fraternidad. En aras de la inteligencia y de la fraternidad, vamos a dilucidar ese posible paso, esa posible transmutación desde la creencia hacia la comprensión. Vamos a intentar comprender. Y si no es que salgamos de aquí comprendiendo cosas, sino habiendo adquirido y habiendo comprendido la posibilidad de que lo que hoy constituye una creencia para mí, yo solo como individuo, cada uno, podemos convertir esa creencia en comprensión, vamos a ver como ejemplo dos creencias contradictorias, la de Demócrito y la de Aristóteles. Demócrito decía, Dios no existe, el alma es algo inmaterial, etéreo, imperceptible, y la materia se autocrea. Por lo tanto, no precisa de Dios como creador y no precisa de ningún acto de magia para que la materia se cree. Aristóteles, Dios sí que existe. Y no solamente Dios existe, sino que Dios es materia, solo que en otro estado. El alma no es inmaterial, porque si Dios es materia y el alma humana está en una jerarquía inferior a aquella que suponemos que está Dios, y si Dios es materia, ¿cómo va a ser inmaterial el alma? Lógica. Aristóteles comprendía que el alma era mortal y que la materia, tal y como decía Demócrito, que se podía fraccionar o dividir en unidades elementales a las que denominó átomos, Aristóteles lo desbanca por completo y dice, la materia es indivisible, porque existe materia en cualquier estado y de manera continua. Por lo tanto, no hay una interrupción, como dice Demócrito, que llega el átomo y a partir, o más pequeño que el átomo, ya no hay materia. Como veis, dos creencias basadas en dos lógicas, pero se contradicen una a la otra. ¿Quién tiene razón? Vamos a luchar y a discutir sobre qué lógica o qué creencia, pero daros cuenta de que tanto una como otra son creencias externas a nosotros. Nos hemos preguntado si existe Dios, si el alma es materia o no, si la materia se autocrea o no, si es continua, indivisible, etc. ¿Tenemos respuestas? Si no tenemos nuestra propia respuesta, es que hemos de tomarla de alguien que nos la dé. Luego, en el momento en que adoptamos la respuesta de otro, no estamos creyendo en nosotros mismos. Estamos creyendo en lo que otro dice, en quien depositamos nuestra fe. Por lo tanto, ya estamos en una creencia externa y esa parcela que ocupa en nuestro cerebro, esa creencia de otro adoptada por nosotros, es una parcela de ignorancia. Pero nadie tiene la culpa más que yo, porque renuncio a convertir esa parcela de creencia de alguien en mi propia creencia. Por lo tanto, parece que todo nazca
de convertir la creencia externa en lo que yo pienso, lo que yo creo. Y si pienso y creo independientemente de los demás, comprendo, otra vez la comprensión, que los demás hacen lo mismo. ¿No nos profesamos en esa práctica común el más absoluto de los respetos? Cosa al contrario, que creo en una cosa y discuto con otro y vamos a luchar, a dialéctica o violentamente. Las creencias han construido un conjunto de leyendas y mitos, como puede ser la catábasis. En la charla pasada vimos que la catábasis era el tránsito del alma, de lo inferior a lo superior. Lo inferior en el ser humano, el instinto; lo superior, la razón, el raciocinio, la capacidad de razonar. No vamos a entrar ahora en los detalles que entramos en la charla pasada sobre la catábasis, pero sí que vamos a ver que estas contradicciones se basaban en ciertas creencias de aquella época. Por ejemplo, y muy superficialmente, regresamos otra vez con Aristóteles. Creía que todo está formado por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Los elementos más pesados están formados por una combinación de tierra y agua, y son los que, al dejarlos caer, caen atraídos por la superficie de la tierra. Los elementos más livianos son los que están formados, según Aristóteles, por fuego y aire, como el humo. Y al soltarlos o dejarlos en el espacio libre, no descienden, sino que ascienden. Es decir, en lugar de atraer la fuerza gravitatoria del campo gravitatorio terrestre, es una fuerza antigravitatoria, levitan, todo por la combinación de elementos. Esta era la lógica que había hace 23 o 24 siglos. Respecto de esa caída de los cuerpos, Aristóteles decía que la velocidad de caída es proporcional a su peso. Cuanto más pesa, más rápido va a caer. Pero el tiempo que tarda en caer es inversamente proporcional a este peso. Esta era la lógica y lo que podían comprender. Decía Aristóteles que todo cuerpo busca su estado de reposo. Por eso cae hacia abajo o se mueve hacia arriba. Porque el estado en el que está, la combinación de elementos que tiene, tierra, agua, aire o fuego, no es la idónea y ha de alcanzar otro estado para que esa combinación sea la idónea. Llegó 9 siglos más tarde otro filósofo, Juan Filópono, y desbancó la creencia de Aristóteles. Ya vemos que Juan Filópono no fue capaz de argumentar y demostrar que Aristóteles estaba equivocado en algo, pero empezó a sembrar duda sobre la creencia aristotélica. 20 siglos más tarde que Aristóteles, llegó Galileo Galilei, y fue el que empezó a cambiar toda esta creencia, porque empezó a demostrar cómo y por qué caían los cuerpos. Y Galileo empezó a determinar ya, y fue lo que desbancó a la creencia aristotélica, que los cuerpos en ausencia del aire, todos caen con la misma velocidad. Si puedo en un émbolo extraer el aire, no hay rozamiento. Al no haber rozamiento, la velocidad de caída de una pluma o de una roca es exactamente la misma. Por lo tanto, la teoría aristotélica fue puesta en duda, pero todavía no demostrada. Ahora sí, llega Isaac Newton y la demuestra.
Y entonces es cuando aquellas creencias se convierten en comprensión, comprendemos el porqué y dejamos de creer tal y como creíamos. Pero daros cuenta de que hemos tardado más de 20 siglos. Lo que hizo Newton fue expresar que la fuerza con la que son atraídos los objetos al caer al suelo se calcula multiplicando la masa material del objeto por la aceleración con la que cae. Pero en ausencia, como decía Galileo, en ausencia del aire, no hay rozamiento, esta fuerza se equipara al peso del cuerpo. Y el peso se calcula multiplicando otra vez la masa por la aceleración de la gravedad. Se llegó a determinar que esa aceleración de la gravedad es de un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo se interpreta esto de el segundo al cuadrado? Se interpreta diciendo que esa velocidad de caída es de 9,8 metros por segundo en cada segundo. Cuando comprendemos esto y igualamos la fuerza de caída de un cuerpo con su peso por la ausencia del rozamiento en el aire, por matemáticas elementales sabemos que estas dos masas quedan simplificadas y que nos queda aquí, que la aceleración de caída de cualquier objeto es igual a la atracción gravitatoria terrestre, es decir, a ese número. Una vez hemos concretado eso, la conclusión interesante no es que la aceleración sea igual a la constante gravitatoria. La conclusión interesante, y es lo que da esa comprensión y hace el cambio de lo que creíamos por lo que acabamos de comprender, es que esa aceleración igual a este número es para todos los objetos la misma, independientemente de la masa que tenga el objeto. Tanto da que caiga una montaña como que esté cayendo un hilo de algodón. No importa la masa del objeto. Esto es lo interesante. Cuando se llegó, gracias a Newton, a esta determinación, todas aquellas creencias de 20 y tantos siglos atrás se abandonaron. Se ha convertido la creencia en comprensión. Aquí estamos tratando de algo similar. Otra creencia que responde a la lógica de aquella época es respecto de lo que se denomina clepsidra. La clepsidra tiene dos significados. Uno es cronómetro de agua, no reloj, porque no mide la hora, sino mide el tiempo. Cronómetro de agua y también vasija capaz de elevar el agua. Los chinos inventaron una clepsidra, que la adoptaron luego los romanos, que consistía en un recipiente que vierte agua sobre otro recipiente en el que la superficie del agua contiene un taco de madera al que hay unida una varilla. Esta varilla tiene dos señales. Otra base con otra varilla y tiene una única señal. ¿Qué sucede? Cuando la vasija superior vierte agua sobre la inferior, el taco de madera se eleva. Esta varilla se eleva y esta señal asciende. ¿Qué significa eso? En el Imperio chino, el emperador tenía
muchas esposas y en la puerta de la habitación de cada esposa una clepsidra. ¿Para qué? Le indicaba, mirando esta varilla, el nivel de fecundidad de su esposa. De manera de que si al pasar por la habitación esta varilla se encontraba en el período en el que la mujer podría ser fecundada, engendrar a un heredero, esa noche había que engendrar a ese heredero. Pero si esta varilla estaba fuera de esta señal, es que la mujer no era fértil. Como veis, una interesante utilidad de la clepsidra. Otra, también adoptada por el Imperio Romano, era que este tiempo que tarda una varilla en el tiempo entre las dos varillas, era el tiempo que un parlamentario podía estar exponiendo en el Parlamento romano. Cuando esta señal llegaba arriba, se había acabado su tiempo. Como veis, el funcionamiento de estos aparatos son puramente lógicos, en los que no hay que creer, sino simplemente verlo. Luego, al verlo, comprendemos el funcionamiento y no hay creencia que valga. ¿Por qué? Porque comprendemos cómo funciona y cuál es su objeto. Luego de eso se trata, de que creamos lo que creamos, que veamos la utilidad y qué objeto tiene nuestra propia creencia. Y así podremos, a través de la comprensión, convertir creencia en comprensión. El Papa Juan XXI declaró 219 herejías. La mayoría de ellas eran afirmaciones científicas, tales como el funcionamiento de la clepsidra. Decía que eso era cosa del diablo. Una creencia más. Pero curiosamente, también entre esas 219 se encontraba la gravedad, porque entonces ya existía toda esa formulación matemática de la gravedad respecto de Newton. Y pocos meses después de declarar a la gravedad como herejía y obra del diablo, estando en su castillo, se desencadenó una tormenta, el techo le cayó encima y lo mató. Y la gente especulaba, ¿al Papa lo habrá matado la gracia de Dios o la gravedad? Vamos a la metempsicosis. Esto parece algo de una película de Alfred Hitchcock, ¿verdad? La metempsicosis es una creencia que perdura hasta hoy. Y una cuestión que podemos dilucidar es, ¿continuamos creyendo en ello? Se basa en dos conceptos. El primero, la reencarnación, y el segundo, que el ser humano que se haya portado mal en vida, pues tendrá que reencarnar en cuerpo de animal. Por lo tanto, la metempsicosis crea una dependencia en base de creencia entre el ser humano, el reino humano y el reino animal. Esto hace que, como esa creencia muchos siglos atrás a nuestros días ya existía, Platón diferenció entre qué le ocurre al alma humana y qué le ocurre al alma animal. Platón decía, el ser humano tenemos alma racional, el reino animal también tiene alma, pero es la irracional. La racional se llama así por la razón. Somos capaces de razonar, de pensar, de dilucidar y planificar. El animal no. ¿Por qué? Porque el ser humano puede desarrollar la inteligencia. ¿Y cómo se desarrolla la inteligencia? Hemos visto que a través de la comprensión.
El animal es muy difícil que pueda comprender. Por lo tanto, esa mente, capacidad de razonar, es lo que caracteriza al ser humano y es nuestro aspecto superior. Pero el reino animal, por irracional, no se mueve por la comprensión, sino por el instinto. Y el alma animal, según Platón, es material y es el aspecto inferior que también existe en nosotros, en el reino humano. De ahí la metempsicosis, que continuaba siendo seguida por Platón. Muchas sectas y creencias actuales continúan pensando de esa manera, que si no nos portamos bien, en lugar de ir al infierno, nos reencarnaremos en algún bicho. La relación entre lo superior y lo inferior es lo que Aristóteles, discípulo de Platón, denominó entelequia. La entelequia es la conquista, el progreso hacia lo superior, desde lo inferior. Por lo tanto, se admite que teniendo instinto como tenemos, instinto de supervivencia, cuando tenemos hambre comemos, cuando tenemos sed bebemos, cuando algo nos hace daño intentamos defendernos, eso es instinto. Pero hay un aspecto superior en nosotros y es esta capacidad de entrar en razón, de razonar. Y la entelequia para Aristóteles era ese progreso hacia lo superior y que hoy en día podríamos llamarlo el paso que va de la comprensión desde la creencia hacia la comprensión. La creencia como aspecto inferior y la comprensión como aspecto superior. Tenemos muchas referencias respecto de la metempsicosis. Por ejemplo, León Tolstoy la menciona en Ana Karenina. También Edgar Allan Poe en sus cuentos. O Rudyard Kipling en El mejor relato del mundo. Una novela en la que se basa en la existencia de un ser humano en distintos cuerpos y las experiencias que vive. Como veis, hay serios indicios de que esa creencia de la metempsicosis todavía perdura hoy en día en nosotros. ¿Qué nos ha aportado la metafísica al alma? En la charla pasada vimos cómo nació la metafísica. ¿Recordáis aquello de Andrónico de Rodas, que clasificó los 24 legajos escritos por Aristóteles más de 100 años después de muerto? Los clasificó en 18 y 6. Los 6 eran meramente descriptivos de fenómenos físicos y los 18 toda una argumentación lógica en cómo creía que se desarrollaba la causa de todos aquellos aspectos físicos que había observado. En el estante escribió metafísica, que literalmente viene a significar lo que en este estante está después de la física, porque en el estante que le habían destinado para clasificar los 24 legajos, colocó en primer lugar los 6 descriptivos de fenómenos físicos y a continuación los 18 argumentativos, los que según su comprensión era la causa de todos los efectos que iba observando. Pues bien, esta metafísica, ¿qué es lo que nos aporta a nuestro objetivo de hoy, de ese progreso entre creencia y comprensión, y más concretamente respecto del alma? En primer lugar, que el alma es un estado intermedio. No vamos a discutir ahora si es material o no, porque discutiríamos una creencia. Pero parece que sí que sea un estado intermedio entre lo superior y lo inferior. La segunda aportación
es que ese tránsito consume una energía. ¿Y cuál puede ser para el ser humano esa energía? La voluntad, el esfuerzo. ¿No hacemos esfuerzo cuando hemos de cambiar de hábito? Al cambiar de hábito y esforzarnos estamos invirtiendo energía, es decir, nuestra propia voluntad. Y esa energía, ¿cómo podemos determinarla? La energía es una de las interrogantes mayores para la ciencia. No sabe su causa y es muy difícil su control, sobre todo energías altas. La única manera que tenemos para determinar y poder controlar algo, la energía, es respecto de la frecuencia. Ya vimos también que esa frecuencia tiene una banda en la que hay una máxima y una mínima, y que por encima de la máxima y por debajo de la mínima no podemos detectar ningún tipo de energía. Pero centrémonos a esa energía que supone la voluntad respecto de la frecuencia y de los colores. ¿Cómo podríamos identificarla? Vamos al espectro de la luz física. Si en Internet o veis cualquier fotografía del espectro de la luz física, normalmente tiene los límites 10 elevado a menos 15 y 10 elevado a 7. Aquí hay una pequeña franja, aproximadamente a la mitad, entre 10 elevado a menos 7 y 10 elevado a menos 6. Este pequeño trozo del espectro es la luz que nosotros vemos, la luz física. El resto de luces son completamente imperceptibles para nuestros ojos y para nuestros sentidos. Si esto lo representásemos en un círculo, la luz física se encontraría aquí debajo y apenas ocuparía esta franja de todo el círculo. Vamos a analizar someramente esto. Aquí se encontraría el color verde, a continuación el amarillo, el anaranjado y el rojo. Aquí se encontraría el azul, el añil y el violeta. Conforme progresamos hacia la izquierda y hacia arriba, la frecuencia de la energía aumenta. Y conforme progresamos hacia arriba también, pero por la derecha, lo que aumenta es la longitud de onda. ¿Qué significa eso? Que en el espectrómetro cerebral, cuando estamos ocupados en resolver un problema matemático, estamos utilizando la máxima capacidad mental que tenemos. O cuando planificamos algo muy difícil, estamos empleando toda nuestra voluntad en ello. Quiere decir que ese espectrómetro está dando colores que van desde el verde hacia los azules, añiles o violetas. Pero cuando estamos haciendo una labor cotidiana y que no precisa de planificación ni del ejercicio mental, es hacia el lado contrario. Entonces, esa coloración de funcionamiento de nuestro cerebro se manifiesta con las connotaciones amarillentas, anaranjadas o tonos rojizos. Lo interesante es ver los dos extremos siguientes, el verde y otro que estaría diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque el verde es el único color en el que son mínimos los valores de frecuencia y de longitud de onda. No hay otro color en el que coincidan y se combinen los dos mínimos. Pero por ende, si la frecuencia por aquí me aumenta y la longitud de onda me está aumentando por aquí, llegará un momento aquí en que los dos valores son máximos.
¿Existe un color para este valor máximo? Respuesta, sí, pero no lo podemos ver. ¿Qué definición podemos dar a este color? Se llama de muchas maneras, pero comúnmente se le define como blanco lumínico o blanco luminiscente. Y la mejor aproximación es el brillo, es decir, es un color radiactivo, un color del que emana algo, no el verde, que lo absorbe todo. ¿Veis la diferencia? Por lo tanto, si, como decía Platón, en este desarrollo de la entelequia que supone el paso de lo inferior a lo superior, estamos empleando cada vez más nuestra capacidad de planificar, estamos aumentando la longitud de onda. Pero se produce automáticamente en nuestros cuerpos una adecuación de la materia. Recordad, Demócrito decía, la materia se autocrea. Se está reproduciendo nuestros cuerpos y se está complementando la longitud de onda correspondiente a ese aumento de frecuencia. ¿Quién modifica nuestros cuerpos para que se adapten a ese esfuerzo de voluntad que estamos haciendo? Nadie se aclara con eso, pero ya es más de uno el científico que especula con una entidad, una evolución paralela a la evolución humana, y que se ha utilizado en más de una ocasión el nombre de ángel. ¿Será el ángel una evolución paralela a la humana? De manera de que si nos estamos centrando, cuando mi cerebro funciona al máximo rendimiento, no me estoy preocupando en adecuar mi cuerpo a ese máximo rendimiento, sino que esa fuerza de voluntad la estoy utilizando en cómo debo realizar aquella propuesta. Y me ocupo de ello. Y entonces estoy solo ocupado en el aumento de la frecuencia. En eso consiste mi esfuerzo o mi voluntad. Pero automáticamente se está dando la adecuación de la longitud de onda. Bien, es una creencia más. Decir que es el ángel, decir que es una evolución paralela, es otra creencia que por indemostrable no merece discusión. Por lo tanto, habrá que creer no en lo que diga una persona respecto de qué es, sino de lo que podamos creer cada uno de nosotros. Esa será la mejor de las creencias. Sobre el espectro de la luz hay dos teorías. Una que se limita a este fragmento que es el de la luz visible y otra que se limita al espectro total. La primera, la que se limita solo a la luz que vemos, especula con que la voluntad, lo que hablamos la voluntad humana, no es nuestra, sino que es de Dios. Que la inteligencia tampoco es un progreso que podemos desarrollar nuestra propia inteligencia, sino que es una dádiva divina. Y por lo tanto, el amor no es un acto responsable y generado por el propio individuo, sino que se limita al cumplimiento del dogma de una determinada religión o creencia. Ya tenemos la imposición. Y esta es la tendencia de la teología, una parte de la metafísica. Por la contra, cuando la teoría se contempla el total del espectro, sí que dice que el ser humano ejerce su propia voluntad, que desarrolla la inteligencia y que el amor no es una dádiva divina, sino el resultado de la combinación entre mi voluntad y mi propia inteligencia. Por lo tanto, al combinarse ambas,
estoy desarrollando actos amorosos. Es decir, al combinarse el aumento de la frecuencia y el aumento de la longitud de onda del que no me ocupo porque mi cuerpo lo realiza automáticamente, estoy desarrollando la capacidad de ese blanco luminiscente o ese color radiante o radiactivo, que un poquito más adelante veremos que se trata de fotones. Y esta sería la tendencia de la ontología, la otra parte de la metafísica. Tenemos aquí la ontología y la teología. Como creencias podemos establecer muchas diferencias entre ellas, pero básicamente una. La ontología afirma: hay infinitos dioses. Y volvemos a una creencia. ¿Por qué dice que hay infinitos dioses? Porque si cada uno ejercemos nuestra propia voluntad, cada uno tenemos el potencial de desarrollar una voluntad equivalente a la de Dios. Luego puedo llegar a ser Dios. Y la teología dice: no,